Como punto intermedio en el camino de Zacatecas a Guadalajara, la villa de Aguascalientes jugó un importante papel en la vida económica de la Nueva Galicia durante la época colonial. Por muchos años, la villa se desarrolló en cordialidad. Aumentó la producción agrícola, la ganadería, la minería y el comercio, dentro de un clima de paz y armonía social entre sus pobladores. Para finales del siglo XVIII e inicios del XIX, en la Nueva España se había producido una de las crisis agrícolas más grandes de su historia, provocando una hambruna en la que murieron cerca de 300.000 personas. Entre 1808 y 1809, una gran sequía en el Bajío había reducido las cosechas. Llegado el año de 1810, se suscitó un evento importante a nivel nacional, el levantamiento en contra de los opresores españoles que tenían dominado nuestro territorio. Como ya es sabido, este movimiento de independencia se originó en el municipio de Dolores, del estado de Guanajuato, encabezado por el cura Miguel Hidalgo y Costilla, al frente de los independentistas. Iniciada la lucha, el país sufrió asaltos, hambre, fusilamientos y los enfrentamientos más agresivos, en donde muchos mexicanos derramaron su sangre para darnos libertad y soberanía. Tal es el caso de la batalla del Puente de Calderón, del 17 de enero de 1811. Bastaron 6 horas para que el ejército realista diera cuenta de un mal organizado ejército rebelde. Tenemos aquí, por ejemplo, lo de la cabeza de águila, que es uno de los pasos en los que Miguel Hidalgo, después de la derrota del Puente de Calderón, llegó a esta región y tenemos aquí enfrente que hay una leyenda, unos datos de que se dice que inclusive durmió aquí a un lado del frente del banco que está aquí. También hay personajes importantes que participaron en este asunto. Tenemos el caso de José Pablo Calvillo, uno de los principales caudillos del movimiento de independencia en esta región, principalmente en Calvillo. Era sobrino del José Calvillo, dueño de la hacienda que donó los terrenos para la fundación. Este cura guerrillero participó, por ejemplo, en la batalla de Teúl, principalmente en la derrota de la región de los caudillos de la independencia. José Pablo Calvillo es uno de los pocos guerrilleros o gente que participó en la guerra de independencia que fueron indultados. Aquí Calvillo tenemos, pues se puede decir que el orgullo y la satisfacción de haber alojado aquí por una noche al señor cura Hidalgo. Cuando fue la derrota del Puente de Calderón en Jalisco, se vino por aquí por los cañones. Primeramente pasó la barranca de Oblatos, llegó al pueblo de Islaboján del Río, luego pasó por Santa Rosa, bajó a Moyagua, luego a Juchipila, luego a Jalpa y luego subió por la hacienda la hacienda de San Pedro, subió a la hacienda de La Luz y bajó por la presa de Lucerna y llegó aquí al Villo. Esto se vino por este lado porque aquí nació el señor cura José Pablo Calvillo, que anduvo en la Revolución y anduvo y en el Puente de Calderón le tocó la batalla esa. Y entonces él sabía esta ruta porque él estudió en Guadalajara. Iba y venía seguido y a caballo y sabía bien la ruta esta y por eso él se lo trajo para que él y un señor Simón de Lara, que era de San José de Gracia. Los dos se lo trajeron, lo condujeron por aquí, por este rumbo y aquí llegó un día por la tardecita. La gente, como había poca gente, de pronto se comunicaba que viene el cura Hidalgo, y se fueron a recibirlo aquí a la orilla del pueblo. Se vinieron acompañándolo y llegó a una de las casas aquí de un lado de la presidencia. Y allí le dieron de cenar, allí durmió y otro día, no sabemos a qué horas, se levantó y ya salió rumbo a San José de Gracia, rumbo a la hacienda de Pabellón.
El 19 de enero de 1811 fue el combate en Calderón. Allí iba don Esteban Simón. Para la realización de ese combate, don Miguel Hidalgo, Allende, Aldama, tuvieron el acuerdo de que si ese combate lo ganaban, allí después determinarían el camino que seguirían en la lucha. En el acuerdo también dijeron que si les tocaba perder la batalla, se dispersaran cada quien como pudiera y se volverían a reunir para tomar acuerdos sobre la lucha en la hacienda de Pabellón. Pero por la mala suerte los venció Calleja. Entonces, como lo perdieron, de allí se dispersó don Miguel Hidalgo. De los demás se trasladó por el camino que consideró más corto a la hacienda, pero para eso, para esperar la fecha, que era, me parece, el 24 de enero, tuvo que demorar en San José, esperando allí el día señalado. Allí permaneció desde el día 19 de enero al 24, que en la madrugada se trasladó a la hacienda del Pabellón. Un 24 de enero de 1811 llegó a este espacio, a la Casa Grande de la antigua Hacienda de San Blas, ahora Museo de la Insurgencia, don Miguel Hidalgo y Costilla. Ellos venían derrotados de la batalla de Puente de Calderón y sus militares de carrera ya venían un poco molestos porque no seguían las estrategias que les sugería. Primero, bueno, cuando se dio la toma de la Alhóndiga de Granaditas, que permitió ese saqueo y esa masacre que sucedió. Después estuvieron a las orillas de la Ciudad de México y ellos opinaban, Allende, Aldama, Basolo, Rayón, que era el momento de tomar la Ciudad de México, pero don Miguel Hidalgo y Costilla no lo quiso hacer. En Puente de Calderón, muy cerca de Guadalajara, en Zapotlanejo, se enfrentan a Calleja. Era totalmente desproporcionada los elementos, los soldados con que contaba Calleja y las fuerzas insurgentes. Se dice que eran alrededor de 95,000 las fuerzas insurgentes, 95,000 personas, y de Calleja eran 5,000 elementos. Aún así, por no seguir las estrategias militares recomendadas, es derrotado y aquí llegan totalmente devastados, se dice que aproximadamente con unos 5,000 elementos. Aquí es donde toman la decisión de relevarlo del mando de las fuerzas insurgentes, el cual pasa al generalísimo Allende. Aquí ya concretamente hablar de la historia de México y hablar de Miguel Hidalgo, pues aquí saldría sobrando porque se conoce bien. Lo que nos llama la atención y que también no es muy comprobable, pero es una tradición oral que tenemos, que sobre la calle Motolinía está un pozo que tiene una placa ahorita donde dice: aquí bebió agua don Miguel Hidalgo y su ejército, posiblemente. Un hecho destacable y que poco se conoce es que en el municipio de Jesús María también existió un personaje que participó en la lucha de independencia. El padre Calvillo estuvo aquí en esta parroquia y él tuvo una gran virtud. Vio en qué condiciones vivían los indígenas de Jesús María y le manda una carta al padre Miguel Hidalgo y le dice: yo estoy dispuesto a dar mi vida por la libertad. ¿Y qué creen que pasa? Que se lleva a un gran número de indígenas de Jesús María como flecheros a la guerra de independencia y está con él, con el padre Hidalgo, en la independencia, precisamente hasta la batalla de Calderón. Esto es importante porque el padre Calvillo es nombrado el confesor principal de las tropas insurgentes. Imagínense, un señor cura que estuvo aquí, que se lleva y está olvidado por la historia. Yo creo que en ese sentido se le tiene que dar un gran realce a este aspecto del padre Calvillo.
Sí, efectivamente, después de que detienen al padre Hidalgo, que le quitan el mando y comienza una serie de guerras intestinas entre los mismos líderes de la independencia, el padre Calvillo renuncia e incluso pide amnistía al rey de puño y letra. Hay un documento donde viene de puño y letra donde él renuncia a sus ideas revolucionarias y a sus ideas independentistas y va y se recluye en el convento de los franciscanos de Guadalupe, Zacatecas, donde muere y de ahí está sepultado. Uno de los episodios de la independencia que es muy poco conocido, pero que sí tiene su importancia, es que Rafael Iriarte, que se había unido a las fuerzas de Hidalgo, había sido comisionado para ir a ayudar a Hidalgo a Puente de Calderón. Sin embargo, nunca se presenta en Puente de Calderón y tal vez por eso, pues es una de las razones por la que se pierden esa batalla los insurgentes. Posteriormente a esa batalla se viene Allende a esperar a Iriarte, que se supone que debería de ayudar a Hidalgo en Puente de Calderón, y como estaba en el Bajío, Allende viene a esperarlo aquí y nunca se presenta Rafael Iriarte, que era conocido como el Cabo Leyton. Inclusive Rafael Iriarte está en su biografía, digamos, o la parte de su historia está en el libro del Caudillos de la Independencia, un libro muy antiguo que se escribe en el siglo XIX, pero que sí es reconocido como un personaje importante. Aquí lo curioso es que Rafael Iriarte en alguna parte de su vida había trabajado con Calleja en San Luis Potosí y había sido pues su ayudante en la hacienda que tenía Félix María Calleja en San Luis Potosí. Hay que recordar que él se casa con una potosina y tenía por ahí algunas propiedades. Entonces Rafael Iriarte conoce perfectamente la vida de Calleja. En ese ínter, entre por ahí cuando se realiza la batalla de Puente de Calderón, resulta que la esposa de Calleja viene hacia Aguascalientes para pasar una temporada, o pasar por Aguascalientes para ir a ver a algunos familiares. Rafael Iriarte se entera de eso y secuestra a la esposa de Calleja, pero entonces Calleja también secuestra a la esposa de Iriarte, del Cabo Leyton, o sea, se secuestran mutuamente a las esposas. Sucede que Hidalgo después pasa por Aguascalientes, se dice que llega a pernoctar allí a San José de Gracia, de allí pasan a la hacienda de San Blas de Pabellón, que está muy cerca, y es donde destituyen a Hidalgo del mando, ¿verdad? Siguen después hacia el norte y Rafael Iriarte también va con ellos y posteriormente Rafael Iriarte es fusilado. Lo que es de suma importancia es la estancia de Ignacio Allende aquí en Aguascalientes. Se dice que estuvo durante 12 días y así lo avalan muchos escritos y de hecho el profesor Alejandro Topete del Valle hace un estudio sobre la estancia de Allende aquí durante 12 días, inclusive le toca el famoso estallido del Polvorín, que fue un 12 de diciembre, y le toca cuando estaba Allende aquí en Aguascalientes. Entonces, y lo confronta con otras fuentes y todas coinciden en que sí estuvo aquí Ignacio Allende, y esto es un hecho pues realmente muy poco conocido de esta etapa de